Es un gusto iniciar este año las conferencias de los días miércoles, los webinars de los días miércoles con una temática muy interesante. Sean en primer lugar todos muy bienvenidos a este año 2022, a todo el personal multidisciplinario del Sistema Integrado de Salud y a otros profesionales, personas interesadas en los temas de los que vamos a abordar. Los webinarios son iniciativa de esta dirección para sumar esfuerzos en la nueva realidad y para colaborar al programa del proyecto Teleclínicas ECOINS El Salvador. Quiero manifestar mis agradecimientos en primer lugar en nombre del Ministerio de Salud, de nuestro titular, el doctor Alaví, acerca de este gran socio y colaborador nuestro, gran soporte que es el Super Hub ECO Uruguay, que nos ha acompañado a lo largo del año anterior con mucho esfuerzo de parte nuestra y de ellos también acerca de un proyecto tan interesante como lo son las teleclínicas y todas las actividades académicas acompañantes. Muchas gracias por facilitar el acercamiento del personal de salud de El Salvador a este tipo de conocimiento tan importante. Quiero informarles que el año anterior logramos 48 webinarios para ustedes que están colgados en nuestro canal de YouTube para su consulta y usos en la enseñanza, si así ustedes lo consideran. Este primer ciclo de webinarios lo iniciamos con profesionales del Instituto Nacional de Salud y lo cerramos con profesionales extranjeros que tienen gran peso, al igual que los profesionales de este instituto, en áreas del conocimiento ligadas a la pandemia COVID-19. Son temas interesantes, importantes, relacionados con la atención de los pacientes, con la epidemiología de la enfermedad y quiero reiterarles la bienvenida no solo al Ministerio de Salud, sino a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, llámese Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que recientemente se nos ha unido en esfuerzos muy grandes porque sus profesionales se encuentren actualizándose. Doy también la bienvenida a nuestro ponente de esta conferencia inaugural, el doctor José Eduardo Oliva Marín, quien es miembro de este instituto y de la unidad de investigación del instituto y tiene una formación académica como doctor en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. ¿Entiendo, doctor? Sí. Sí, doctor. Es pediatra del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Es infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sedes hospitalarias en el INPEP y en el Centro Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Oliva posee una maestría en epidemiología del Centro de Investigaciones y Estudios en Salud de la Universidad Nacional de Nicaragua y una maestría en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Como todos conocemos, al doctor Oliva ha realizado múltiples investigaciones científicas y publicaciones en diferentes revistas científicas, tanto a nivel nacional como internacional. Sus publicaciones han sido citadas por investigadores de diferentes países, como Estados Unidos, Israel, países de Sudamérica y China, entre otros. El doctor Oliva, quien orgullosamente es miembro de este instituto, nos hablará sobre las implicaciones de las mutaciones de la variante que hoy nos ocupa, Omicron, del SARS-CoV-2, en tres aspectos: transmisibilidad, gravedad de la enfermedad y evasión de la inmunidad, así como un poco introduciéndonos en las medidas de bioseguridad en consonancia con la situación actual. Bienvenido, doctor Oliva. Les recuerdo a todos mantener sus micrófonos y sus salidas de video bloqueadas para mantener la atención en nuestro ponente y que a través del chat nos hagan llegar todas las inquietudes, las preguntas y los comentarios que consideren necesario hacernos. Nos conectamos el próximo miércoles con el estado del arte de las medidas de bioseguridad por la pandemia SARS-CoV-2 con la jefe de la unidad de investigación, que es quien sigue. De modo que reitero la bienvenida a esta conferencia que ha sido preparada con mucho interés por nuestro querido investigador
y miembro de la unidad de investigación, deseándoles éxitos en este año y sobre todo mucha salud. Doctor Oliva, le cedo el micrófono. Muy amable, doctora. Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poco acerca de las implicaciones de todos los cambios que tiene esta variante de SARS-CoV-2 por sus mutaciones. Y vamos a dar inicio con un poquito de qué es lo que ha estado pasando con Omicron desde que surgió el 11 de noviembre del año pasado. Ok. Esta variante se reportó hace aproximadamente 2 meses con 15 días en el país de Botswana y en el transcurso de 3 días pasó hacia el país de Sudáfrica. Rapidísimo. Y se reportó en este país el 14 de noviembre de 2021. Y el nombre que recibió fue el de B11529. Entonces, todo comenzó acá, en Botswana, Sudáfrica, pero posteriormente, de forma rápida, esta variante se diseminó a todo el mundo, porque apenas llevamos 2 meses, 15 días. Bueno, el 24 de ese mes fue reportada a la OMS por Sudáfrica. Y el 26 del mismo mes, el Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del virus SARS-CoV-2, TAC-B, por sus siglas en inglés, se reunió y dijo pues de que tenía que dársele ya un nombre y fue el B11529, pero le explicó a la OMS que tenía que ser desde ya designada como variante de preocupación o VOC por sus siglas en inglés. La OMS procedió y la denominó Omicron, que la forma correcta es con la O pequeña y con tilde en español, por cierto. Siguiente. Aquí tengo yo el control, perdón. Ahora, antes de pasar a las otras diapos, tenemos que explicarles qué quiere decir o en qué consiste ser una variante de preocupación o variant of concern. Es cuando esta muestra o un aumento de transmisibilidad o que la enfermedad es más grave o que presenta una falla en cuanto a que los exámenes no son tan buenos para detectarla, o que se muestra una reducción significativa de neutralización de los anticuerpos que se dan por una infección natural o vacunación, o cuando hay una efectividad reducida a los tratamientos. Ahora bien, no es necesario de que estén todas. Puede estar una, pueden estar 2 o 3, pueden estar 4 o puede estar cualquier combinación. Ahora, Omicron de estas 5, ¿cuáles ha presentado para que ya se dé como una variante de preocupación? Ha presentado aumento de transmisibilidad, ha presentado efectividad reducida a algunos tratamientos y todavía con duda ha presentado una falla en la detección diagnóstica con algunas pruebas, pero eso está como en duda y por eso es que está así como con otro colorcito. Y también ha presentado una reducción de la efectividad de los anticuerpos, ya sea por infección o por inmunización, pero no ha sido significativa. Por eso también está en azul claro. Así que las dos que sí ha presentado es aumento de transmisibilidad y efectividad reducida a algunos tratamientos. Y todavía en duda, falla diagnóstica y reducción de la efectividad de los anticuerpos generados. Siguiente. Ok.
Se presentó el 11 de noviembre de 2021 y rápidamente se estableció que existían 3 subcepas o sublinajes de la variante Omicron. La estándar, conocida como BA.1, más el nombre B11529, más otro 1, si ustedes ven, ya está un 1 extra. Y los otros 2 que son BA.2, B115292 y BA.3, B115293. Ahora, para que no exista confusión, esta plática, este día, esta tarde, será sobre la BA.1, B115291. Sobre esta nos ocuparemos hoy, 26 de enero, exactamente 2 meses con 15 días desde que apareció en Botswana el 11 de noviembre del 2021. Ok, aquí tenemos cómo nos ha ido en Sudáfrica desde que comenzó la pandemia. Como ustedes pueden ver, en el transcurso del 2020 están otras cepas que están en gris. Estuvo ese pico inicial, luego bajó, de repente vino otra variante que fue la beta, tuvo su pico, luego bajó, luego apareció la alfa ya en el 2021, tuvo su pico, luego bajó, luego está una que se llama C.1.2, a la cual todavía no le han dado nombre propio. Y posteriormente la que vino con todo en el transcurso del año pasado, desde como abril hasta octubre, que fue la Delta, como ustedes ven, tuvo su pico, luego bajó. Y finalmente tenemos lo que nos acontece en este momento, que es la variante Omicron, que es la que va para arriba. Esto es de un estudio de Sudáfrica de los últimos 2 meses de 2021 y parte de este mes. Entonces, ustedes ven que tal como las otras, va para arriba, va a tener su pico y luego va a disminuir. Todo esto que estamos viendo es de Sudáfrica, pero es un reflejo bastante fiel de lo que ha ocurrido en todo el mundo. Ok, de Sudáfrica se propagó rápidamente a todo el mundo y actualmente se ha identificado en más de 100 países. Aquí en nuestro continente, los primeros casos se reportaron en Canadá, Brasil y Estados Unidos, en ese orden. Entre la 4ª semana de noviembre y la 1ª semana de diciembre de 2021, o sea, hace mes con 15 días aproximadamente. Hace poco, o sea que eso está reciente. ¿Y cómo estamos ahorita en todo el mundo? Pues esto es importante porque ustedes aquí pueden ver que ya está en todo el mundo Omicron y que en ciertos países más del 90%, que es el color oscuro, en Australia, en Sudáfrica, en Sudamérica y en Norteamérica, más del 90% de las cepas que se aíslan son Omicron, al igual que en Europa, Suecia, Noruega, etcétera. O sea que se está viendo cómo se establece esta variante como la principal en el mundo en menos de 3 meses. Eso es lo importante de esta diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que hace a cada nueva cepa o variante diferente? Pues lo que las hace distintas son sus mutaciones. Y en el caso de Omicron, estas mutaciones son múltiples, más que en cualquier otra que se haya detectado anteriormente. Al momento superan las 50 mutaciones, 36 de las cuales reestructuran la proteína espiga S del SARS-CoV-2. Las mutaciones se encuentran en el gen del virus y cuando el gen cambia las propiedades de las estructuras externas del virus y por eso cambian sus propiedades. Así que Omicron es la variante que tiene más mutaciones hasta la fecha, más de 50 y 36 reestructuran la espiga.
Hace como mes y medio eran como 34, 35. Hace 15 días ya eran 40 y pico y actualmente ya se le encuentran 50. O sea que esto es algo que va en evolución. Ahora, ¿qué son las mutaciones? Antes que nada, quiero recordarles en qué consiste el virus. El virus tiene su parte interna, dentro de la cual está el genoma, y la parte externa, la cual está compuesta por múltiples proteínas. Entonces, la que nos interesa es la que está ahí arriba, que es la proteína espiga S, porque con esa es que el virus entra en contacto con el ser humano y adquiere acceso a nuestras células a través de la unión de la porción RBD de la espiga S con el receptor ECA2. Entonces, esa es la que nos interesa para esta charla. Ahora, las mutaciones ocurren en el gen y esa mutación en el gen hace que existan cambios de estructura en lo que está afuera del virus. Siguiente. Ahí va, perdónenme. Ok, ¿qué son las mutaciones? Bueno, antes que nada hay que recordar que los virus se replican y entre más rápida es su replicación, existen más probabilidades de error y eso es una mutación. Un simple error cometido en la secuencia de ARN. ¿Qué ocurre mientras el virus se replica? Un simple error de ortografía. El ARN cambia y al cambiar el ARN o gen del virus, cambian sus estructuras externas y cambian sus propiedades ante el ser humano. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo entra el virus a nuestras células, cómo las usa, cómo se replica y ustedes van viendo cómo de un virus de repente emerge uno, emergen dos, emergen tres. O sea, el virus se replica, se multiplica y en eso hay un error de ortografía en el gen o su ARN y aparece un virus ligeramente distinto. Y eso distinto es lo que hace que cambie su conducta ante el ser humano y cambie pues su transmisibilidad, su gravedad, su evasión de la inmunidad, etcétera. Entonces, en el proceso de replicación, como es tan rápido, tenemos acá arriba la secuencia original, pero ya cuando se hace otro virus, se hizo un error en el ARN, una mutación, y ya el aminoácido T cambió a C, y eso hace que también haya cambios en la superficie del virus y por ende en sus propiedades. Entonces, las mutaciones, al cambiar la secuencia de ARN del virus, modifican la estructura externa del mismo. Y siendo esto súper importante, en este caso, lo que nos interesa de sobremanera son los cambios estructurales en el dominio de unión al receptor RBD, por sus siglas en inglés, de la proteína espiga S de Omicron. ¿Por qué? Porque la RBD es la estructura con la que el virus se une al receptor ECA2, que es la puerta de entrada del virus a las células humanas. El RBD es la punta de la proteína espiga, como veremos en la siguiente imagen. Aquí tenemos en la historia el número de cambios estructurales identificados en la proteína espiga de cada variante provocadas por mutaciones en su genoma. Como ustedes pueden ver, en mayo del 2020, la beta tuvo 11 cambios estructurales en su proteína espiga, la alfa tuvo 10 en septiembre de 2020, la delta tuvo 9 en octubre de 2020 y la gamma tuvo 12 en noviembre de 2020. Pero la Omicron, desde noviembre del 2021, ha presentado hasta la fecha 33 cambios estructurales en la proteína espiga S, específicamente en la punta, que es el dominio de unión al receptor, que es el que se une con nuestro receptor ECA2 y así entra a las células humanas. Y aquí lo pueden observar.
En la parte izquierda está el virus completo con su gen y con sus estructuras externas, de la cual la que nos interesa es la espiga y la punta de ella, que es la RBD, que entra en contacto con ECA2. Así que, recapitulando, el virus se replica. En esa replicación rápida se dan errores de ortografía en la copia de los ARN o del genoma, y ya ese cambio en el gen provoca cambios estructurales en el virus, y esos cambios estructurales en el virus son los que hacen que haya conducta diferente ante el ser humano en cuanto a su transmisión, gravedad y otros, como se verán a continuación en esta plática. Entonces vamos a ir uno por uno. Vamos a hablar de la evasión de la inmunidad que se adquiere ya sea por infección o vacunación. Vamos a hablar de la transmisibilidad y la reinfección, cosa que nos interesa mucho porque hemos visto cómo gente que ya tuvo la enfermedad se está volviendo a enfermar. Vamos a hablar de la gravedad de la enfermedad y mortalidad por Omicron, el impacto sobre las pruebas de diagnóstico, la resistencia a tratamientos actuales y un poco acerca de las medidas de bioseguridad y aislamiento. Entonces, empecemos por el punto, creo yo, más importante y que explica el resto de las propiedades de Omicron, que es la evasión de la inmunidad. Y vamos a comenzar con la evasión de la inmunidad adquirida por infección. Cuando nos infectamos naturalmente, el cuerpo responde y forma anticuerpos, que ahí quedan para protegernos de futuras infecciones, al igual que linfocitos T, que se quedan también para protegernos de futuras infecciones. O sea, inmunidad humoral, los anticuerpos, e inmunidad celular, los linfocitos T. Entonces, con respecto a la inmunidad adquirida por infección previa, la evidencia sugiere a la fecha que Omicron está asociada a una capacidad sustancial de evadirla, y lo estamos viendo. Múltiples casos actuales se dan en personas que ya tuvieron la enfermedad anteriormente. Así que los estudios que hay hasta la fecha, que son pocos porque apenas llevamos 2 meses con 15 días, lo que sugieren, no confirman, es que la variante Omicron está asociada a que puede evadir sustancialmente la inmunidad adquirida por infección previa. Perfecto. Ahora pasamos a la otra inmunidad, que es la inmunidad humoral, que es parte de la que se adquiere con la vacunación. Esta específicamente es la de los anticuerpos. Ok. Existen a la fecha 13 estudios aún no revisados por pares. Eso quiere decir que están en proceso editorial y aún no se han publicado. Y hay uno ya publicado. Y todos ellos reportan una sola cosa, que existe una reducción en la capacidad de los anticuerpos generados por vacuna de neutralizar a Omicron. Si bien es cierto, no es que baje a 0, pero sí baja. Por ejemplo, de unos, lo que expresan es que del 93% baja al 75%. Lo importante es que ustedes estén al tanto que a la fecha son 3 estudios en proceso y uno publicado. O sea que todavía hace falta ver que si esos 13 estudios, cuando ya estén en la web como tal, siguen manteniendo esta misma información. Ahorita está en veremos. Ahora bien, importante, los 3 estudios, ¿qué vacunas han estudiado? La mRNA 1273 de Moderna, la BNT 162B2 de Pfizer, la Ad26-CoV2S de Johnson & Johnson Janssen y la AZD 1222 de AstraZeneca. Esas son las vacunas que están dentro de los 3 estudios no publicados aún, pero que están en proceso. Y la vacuna que se encuentra en el único artículo publicado a la fecha es la de Pfizer, la BNT 162B2. Pero a fin de cuentas, esté publicado o no, los 14 artículos coinciden en que hay una reducción en la capacidad de los anticuerpos producidos por vacuna de neutralizar a Omicron. Nuevamente, no es a 0, solamente se ve disminuida, un 10 a un 20% según estos estudios. Y eso explica en parte también por qué hay tanta reinfección, que es un tema que más adelante vamos a tocar. Ok,
En el caso de la vacuna BNT 162 beta 2 de Pfizer, BARDA, de julio a septiembre del año pasado, en Israel encontraron que una tercera dosis de la vacuna puede mitigar o disminuir esta reducción de efectividad. Ahora, esto fue con las que no eran Omicron, sino que estamos hablando de el ancestral o la Delta. Entonces vino el investigador Nemeth y efectuó un estudio en los últimos 2 meses del año pasado, ya específicamente para ver si lo del párrafo de acá arriba era cierto, pero ya específicamente para Omicron. Y lo que encontró fue que una tercera dosis neutralizó con más eficacia a Omicron con respecto a un esquema de 2 dosis. O sea que BARDA lo que mostró fue con Delta y con el virus, el de Wuhan, con una tercera dosis, vemos que se reduce se disminuye la reducción de la efectividad. Y Nemeth lo que hizo fue, quiero ver si esto ocurre específicamente con Omicron, y encontró que sí. Sin embargo, hay un pequeño problema con el artículo de Nemeth y es, bueno, una limitante, y es el hecho de que solo cuenta con 20 sujetos de investigación y 20 controles, por lo que los datos hay que analizarlos y evaluarlos con cautela. Pero en general la idea es que entre más completo esté nuestro esquema de vacuna, menos probabilidades hay de que enfermemos, y si nos enfermamos, que sea grave. Ok, en contrapunto con lo antes expresado de que Omicron disminuye la eficacia de los anticuerpos por vacuna, los CDC el viernes pasado, o sea, hace 5 días, concluyó en un reporte que la eficacia de la vacunación contra COVID-19 en los Estados Unidos se conservó, incluso cuando la variante Omicron se volvió predominante. O sea que en este reporte dice que la eficacia de la vacuna se conserva. En los 14 artículos de antes dice que se disminuye un poco. Ahora, ¿qué vacunas se evaluaron en Estados Unidos? La de Moderna, que es la primera, la de Pfizer, que es la segunda, y la de Johnson & Johnson Janssen, que es la tercera. Por otro lado, y esto es importante, a la fecha no hay datos de efectividad de otras plataformas de vacunas, particularmente las vacunas inactivadas, ¿verdad? Como lo es Sinovac y Sinopharm. Así que 14 estudios dicen que la efectividad de las vacunas ante Omicron se ve disminuida. Y uno, que es del CDC, recién salido, el 21, hace 5 días, dice que se conserva. Entonces, ¿dónde estamos? Pues básicamente donde tenemos que estar después de 2 meses, 15 días, en que la evidencia está surgiendo y todavía no se pueden sacar conclusiones definitivas. Seguimos. Como les dije antes, puede haber inmunidad humoral, que son los anticuerpos, y la inmunidad celular, que son los linfocitos T, a raíz de vacunación. Entonces, en lo referente a la inmunidad celular, la cual es mediada por los linfocitos T, hay estudios que reportan que en general esta se preserva ante la variante Omicron, aunque se ve reducida en algunos individuos. Deja la duda, al igual que los otros estudios, y hay que estar pendientes de los estudios que vayan surgiendo en estos próximos meses. Ok. En síntesis, Omicron al parecer disminuye la efectividad de los anticuerpos que han surgido por infección previa o vacunación, pero no es a 0%, disminuye en un 10 al 20%. Y pasamos hoy a lo que es transmisibilidad y reinfección. Pues resulta que Omicron es 92.2% más transmisible que el ancestral SARS-CoV-2, o sea, el primerito, y 36.5% más transmisible que la variante Delta, o sea, es más transmisible, definitivamente, de eso no hay duda. Se transmite como que es fuego.
Sudáfrica, Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos e Israel han reportado un incremento de casos en individuos previamente infectados por SARS-CoV-2, que va de la mano con lo que les dije antes, que se ha visto que afecta a individuos previamente infectados, o sea que sus anticuerpos por la previa infección no han sido tan efectivos. Es decir, ha habido un incremento de reinfecciones, o sea que se transmite más frecuentemente y se están viendo reinfecciones. ¿Y por qué se están viendo reinfecciones? Pues en parte por lo que ya les platiqué de la evasión de la inmunidad, y más adelante hay otro dato de importancia que nos explicaría por qué los pacientes que ya sufrieron la infección o han sido vacunados se están reinfectando. Bueno, se ha visto que se está propagando rápidamente en muchos países donde la vacunación tiene coberturas por encima del 75%. O sea que se están dando muchas infecciones breakthrough, que son aquellas que se dan en pacientes a pesar de estar vacunados. Y lo que quiere decir es que estas infecciones, a pesar de estar vacunados con Omicron, son comunes, porque va de la inmunidad. Ok. El hecho de que Omicron haya continuado propagándose en áreas de alta prevalencia de infecciones previas, o sea que evade la inmunidad natural, y en áreas con coberturas altas de vacunación, o sea que evade la inmunidad por vacunación, es particularmente preocupante. Y esta última frase es de Hagen, de la Asociación Americana de Microbiología, el 29 de diciembre del 2021, donde ella puso, eventualmente se convertirá en la variante dominante en todo el mundo. Eso fue el 29 de diciembre. Hoy, a 26 de enero, ya es la variante dominante en todo el mundo. O sea, cómo cambian las cosas en 26 días aproximadamente. Ok. En lo práctico, en el día a día, el periodo de incubación promedio SARS-CoV-2 ancestral. Se decía en aquellos tiempos, durante el 2020, que el periodo de incubación era de 5 a 14 días con un promedio de 5.2. Bueno, actualmente lo han dejado más fácil en 5. Vieron que después vino la variante Delta, y lo que se observó en los estudios es que el periodo de incubación bajaba a 4 días. Y actualmente con Omicron se ha visto que el periodo de incubación, en base a lo que se ha visto en Sudáfrica, en Botswana, en Inglaterra, Dinamarca, etcétera, se ha visto que oscila entre 2 a 3 días, aunque lo que se ha determinado oficialmente es que es de 3. O sea que ha ido disminuyendo de 5 días el de Wuhan, a 4 días Delta, a 3 días Omicron. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted se pone en contacto con un enfermo, en 2 o 3 días usted va a estar presentando sintomatología de SARS-CoV-2, en este caso de Omicron. Aquí tenemos una gráfica de qué es lo que pasó en un subdistrito conocido como Khayelitsha de Ciudad del Cabo de Sudáfrica durante, digamos, los últimos 2 meses del 2021 y parte de enero de este año. Ustedes pueden ver cómo la ola 1 está en azul, que fue por el SARS-CoV-2 ancestral, la ola 2 y 3, que están en verde y amarillo, que fue por las otras, que pudo haber sido alfa, delta. Ven ustedes cómo los picos fueron más bajos que el SARS-CoV-2 de Wuhan. Y lo que quiero que vean es cuál es la conducta de Omicron, que es la roja. Y ven ustedes cómo es completamente distinta. Ustedes pueden observar cómo los casos se van dando rápidamente y va para arriba como es fuego. Alcanza el pico de forma rápida y luego, así como ascendió, de la misma forma rápidamente los casos descienden. Y si ustedes se fijan, hay una especie como de piquito en la línea que va hacia abajo. Ese pico se ha observado también en otros países como Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia. Entonces,
es característico de Omicron el hecho de que el ascenso de casos es rápido, el pico se alcanza rápidamente y así como se fue para arriba, de forma rápida va en disminución, lo cual nos conviene, definitivamente. Esperemos que de igual forma se esté comportando aquí en el país. Ok. En síntesis, entonces, ¿por qué es más transmisible? Bueno, Omicron se multiplica 70 veces más rápido que el virus original en vías respiratorias superiores y bronquios. Sin embargo, se replica 10 veces menos en tejido pulmonar. O sea que arriba se replica rápido y muy bien, y abajo se replica bastante menos. Entonces, además de la supuesta evasión a la inmunidad, de lo cual ya platicamos, su predominancia en las vías aéreas superiores podría explicar además su mayor transmisibilidad. O sea que evade la inmunidad y se replica más en vías aéreas superiores. 1 más 1 es 2, es más transmisible. Y a la vez, su escasa reproducción pulmonar podría explicar en parte por qué progresa menos a gravedad, que por cierto es el tema que viene a continuación. La gravedad de la enfermedad y mortalidad por Omicron. Ok. Lo que la evidencia a la fecha sugiere, más bien no confirma, es que la gravedad y la duración de la enfermedad producida por Omicron son inferiores a las provocadas por las variantes anteriores. O sea que producen menos gravedad y dura menos la enfermedad. Y esto se ha visto tanto en niños como en adultos. Y con Omicron se ha reportado muchos casos en jóvenes, sobre todo en los que ya asisten a las escuelas. Y también en los que no están vacunados, más que en los vacunados. Siguiente. Esta diapo es así como la central de toda la plática. Omicron presenta menores tasas de hospitalización, menor estancia hospitalaria, menor necesidad de oxigenoterapia, menor necesidad de ingreso a unidades de cuidados intensivos, menor necesidad de ventilación mecánica y menor mortalidad. O sea que en general produce sintomatología más leve, que dura menos, se ingresan menos, si se ingresan pasan menos en el hospital, hay menos necesidad de oxígeno, ventilación, cuidados intensivos y hay menos muerte. Pero ojo, eso está muy bien. Pero hay que tomar en cuenta otro detalle, como dice acá. Sin embargo, a pesar de que es menos grave en general, la frecuencia de hospitalizaciones, enfermedad grave y muerte sigue siendo importante por la acelerada transmisión comunitaria que caracteriza a esta variante, ya que un pequeño porcentaje de un número muy alto de infecciones puede generar una cantidad significativa de estos desenlaces, porque a fin de cuentas, una muerte sigue siendo significativa. Así que sí, estamos bien en el sentido que causa menos signos y síntomas, es menos grave, menos hospital, menos complicaciones, pero son tantas las infecciones que provoca que siempre habrá pacientes graves y habrá mortalidad. En menor número que las otras cepas, pero siempre habrá. Ok. Ya en la práctica del día a día, la sintomatología más comúnmente informada ha sido cefalea, congestión y secreción nasal, dolor de garganta, tos, fatiga y dolor muscular. Ahora, ninguno de estos es específico para Omicron. Ojo, porque todos estos los han presentado tanto el virus de Wuhan como la variante gamma, como la variante beta, como la variante delta, pero estos son los que más se han reportado con Omicron. Y muchos compañeros míos aquí en el instituto lo que me han reportado es que les ha dado bastante dolor muscular. Así que cefalea, congestión y secreción nasal, dolor de garganta, tos, y los dos de abajo, bastante frecuentes, fatiga y dolor muscular. En promedio, el virus ancestral, la enfermedad por el virus de Wuhan, andaba ahí como por los, digamos, 7 a 14 días, promedio 10.
Delta, el promedio bajó entre 7 y 8. Y con Omicron, el promedio de duración es de 5 días. Ahora, esto es promedio. Puede ser que sean 3 días, puede ser que sean 7 o 8, puede ser que sean 10. Pero en promedio, la sintomatología por Omicron es de 5 días. Es un poquito menos que Delta y bastante menos que el virus ancestral. Sí, siguiente. Siempre se me olvida que yo tengo el control. Ok. Ya hemos visto la evasión de la inmunidad, ya sea por infección o vacunación. Ya hemos visto transmisibilidad y reinfección y hemos visto gravedad de enfermedad y muerte. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a las pruebas diagnósticas en lo que se refiere a Omicron. Antes de platicar sobre lo que ocurre con las pruebas, quiero dejar algo bien en claro. Actualmente, según los CDC, se utilizan 2 pruebas para detectar una infección activa: la reacción en cadena de polimerasa transcriptasa reversa, RT-PCR por sus siglas en inglés, y la prueba rápida de antígenos. Por lo que no voy a hablar de la prueba de anticuerpos, solo voy a hablar de estas 2. Entonces, pasemos ya a lo que acontece. La precisión diagnóstica de ambas, es decir, la RT-PCR y la de antígenos, no parece verse afectada significativamente por Omicron. Sin embargo, los estudios están al respecto. Este parrafito es de parte de la OMS en su reporte del 21 de enero de 2022, es decir, el viernes pasado. O sea que, según la OMS, parece que no se afecta significativamente la capacidad diagnóstica de ambas pruebas por la variante Omicron. Significativamente. O sea que un poquito de afección hay, lo cual se puede ver en el reporte de la FDA del 28 de diciembre de 2021. La FDA en su página web, el 28 de diciembre, lo que reportó fue: los primeros datos sugieren que las pruebas de antígeno detectan a la variante Omicron, pero pueden verse con una sensibilidad reducida. O sea que no lo ponen ni como blanco ni como negro, es decir, está como gris. O sea, puede que sí, puede que no. Entonces, con las pruebas de antígeno, los CDC dice de que no se ve afectado significativamente y la FDA dice de que hay una sensibilidad reducida en algunas de ellas. Ahora, con respecto a las pruebas moleculares, ahí está la PCR. La FDA el 28 de diciembre pone específicamente: nosotros damos el reporte que hay 2 pruebas PCR que sí se ven afectadas por la variante Omicron en cuanto a su capacidad diagnóstica. Y pone las marcas, ¿verdad? Una es la, se llama Meridian Bioscience de Renovenge SARS-CoV-2 y la otra se llama Applied DNA Science línea COVID-19 SA Kit. Según la de la FDA, estas son las 2 pruebas de PCR que se ven afectadas por las mutaciones de Omicron. Y según la FDA, la prueba de antígenos como que puede que sí, como que puede que no. Así que, ¿qué es lo que pasa? Pues recuerden que tenemos con esta Omicron 2 meses, 15 días. O sea, los estudios están en curso. Hay duda todavía. Por eso es que hace como 20 slides estaba la flecha con azul, ¿cómo diría? Con azul light, porque existía duda en cuanto a que sí, de plano, existe o no afección en las pruebas diagnósticas. Ahora pasamos a la resistencia a los tratamientos actuales. Existe hasta la fecha artículos que refieren que la eficacia de los anticuerpos monoclonales de Eli Lilly, AstraZeneca, Regeneron, Celltrion, la Universidad de Rockefeller y Roche se ha visto disminuida ante la variante Omicron. Sin embargo, la eficacia de los anticuerpos monoclonales de GlaxoSmithKline parece no haberse afectado de manera importante.
de los tratamientos que están afuera, hoy en día, los que se sabe en base a los artículos que hay a la fecha son los anticuerpos monoclonales como los que se han visto afectados, específicamente los que están acá arriba. Y los de GlaxoSmithKline, pues parece ser que su eficacia se mantiene. Ahora, con respecto a otros, se espera que los anticuerpos que bloquean a los receptores de interleucina 6, como es el tocilizumab y los corticosteroides, como antiinflamatorios, sigan siendo eficaces en el tratamiento de pacientes con enfermedad grave o crítica, ya que mitigan la respuesta inflamatoria del hospedero al virus. Estas únicas dos diapositivas es lo que hay hasta la fecha en lo referente a tratamiento contra el SARS-CoV-2 variante Omicron. Es decir, los anticuerpos monoclonales se han visto afectados, excepto el de Glaxo, y se espera que el tocilizumab y los corticosteroides sigan manteniendo su capacidad de disminuir la gravedad en los enfermos, pues, que están graves o críticos. Y vamos ahora a las medidas de bioseguridad y aislamiento, de lo cual se va a expandir en el tema de la próxima semana. ¿Qué es lo que se refiere o qué es lo que expresa los CDC en cuanto a medidas de bioseguridad para Omicron? En cuanto a las mascarillas, lo que el CDC expresa es: todas las mascarillas ofrecen protección contra Omicron. Esto lo hace en su página web, que se llama What You Need to Know de Omicron, de fecha de 2022, básicamente de este mes, con actualización hace unos pocos días. O sea, lo que refieren es que todas las mascarillas dan protección contra todas las variantes. Y aparte dice, utilice la mascarilla que más protección ofrece, que le quede bien y utilícela de manera constante. Son las recomendaciones. Entonces, dos cosas. Dice que todas las mascarillas ofrecen protección contra Omicron, por supuesto, siempre y cuando sea el N95, KN95, y la mascarilla quirúrgica, pero la que tiene capas, 3, 4 capas. La otra medida de bioseguridad en cuanto a esta variante es que hay que, al igual que las otras, evitar sitios cerrados y el hacinamiento, muy importante. O sea, vayan donde vayan, por favor, busquen sitios abiertos con ventilación y que no exista mucha gente, que no esté mucha gente. Tercero, distanciamiento social, que tiene que ver pues con el 2. Y los últimos dos, que también son importantes, son el aseo frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel. Esto es cierto con Omicron, así de igual como ha sido cierto con las anteriores. Y también está la desinfección de superficies, que si bien es cierto, hoy en día se sabe que no es tan importante, se sigue recomendando. Lo que sí no se recomienda es esa parte de la desinfección de los zapatos. Eso sí ya está en desuso. Así que Omicron, pues básicamente igual que con las otras. Uso de mascarilla constante, evitar sitios encerrados y hacinados, su distancia social de 1.8 metros a 2 metros, 2 metros para ser más prácticos, el aseo frecuente de manos y desinfección de superficies aún sigue siendo importante. Ahora, la excreción del virus, esto es en referencia a cuánto tiempo tendríamos que estar aislados si tenemos a Omicron como el causante de infección en nuestro cuerpo. Bueno, la excreción del virus es más alta de 3 a 6 días después del diagnóstico o inicio de la sintomatología. Esto es en base a un único estudio que se ha hecho en Japón y que mostró pues esto, que la excreción era más alta de 3 a 6 días después del diagnóstico o inicio de sintomatología. Después del 6º día empezaba a disminuir gradualmente con el tiempo, mostrando una franca disminución al 10º día de evolución. Ahora, estos datos son específicamente de Omicron, ya que cada una de las otras, ya sea la Delta o la Beta o la Alfa o la Gamma u otras, varían en
en este aspecto. Pero como el tema de hoy es este, pues de 3 a 6 días es cuando más alto está, luego empieza a bajar y el 10º día ya presenta una franca disminución. Por lo que sería recomendable pues un periodo de aislamiento mínimo de 8 a 10 días si Omicron es el causal de la enfermedad que usted está padeciendo en este momento, en estos días, en estas semanas. Conclusión. A pesar de un menor riesgo de enfermedad grave y muertes, la alta transmisibilidad de Omicron ha resultado en un elevado número de consultas y hospitalizaciones, planteando demandas abrumadoras en los sistemas de salud, dada su elevada morbilidad, particularmente en poblaciones vulnerables o no vacunadas. Algo bien importante, aunque aquí dice que la transmisión es bastante alta y eso ocasiona un número elevado de consultas y hospitalizaciones, tenemos por otro lado el hecho de que la enfermedad es más leve y eso es bueno, pero la transmisión es bien alta y eso siempre va a hacer que exista una carga sustancial en los sistemas de salud como estamos viendo ahorita en el país. Y por aquí dice también, haciendo hincapié en que esto de que las personas se pueden infectar fácilmente, esto es cierto sobre todo en las poblaciones vulnerables y en las no vacunadas, haciendo, bueno, resaltando el hecho de que las personas vacunadas tienen menor riesgo de enfermar y menor riesgo de que si enferman de evolución a gravedad y muerte, por lo que se recomienda ampliamente siempre la vacunación. Aunque ahí diga que ha habido una disminución relativa en la eficacia de las vacunas ante Omicron. Esta siempre se recomienda, definitivamente. Ahora, resulta que la historia de la pandemia de SARS-CoV-2 está ahorita con Omicron, también conocida como BA.1, pero mientras estaba haciendo esta charla, pues me di cuenta que está comenzando a abrirse el nuevo capítulo de la pandemia, que es la BA.2, es decir, es el sublinaje .2 de la variante Omicron. Si se acuerdan, era la BA.1, la BA.2 y la BA.3. Entonces, todo lo que acabo de expresar en todas las diapos fue de la BA.1, o sea, la Omicron original. Pero resulta que la BA.2 ya está ganando terreno y de aquí a unos 3 o 6 meses vamos a dar las charlas de la BA.2. Dios quiera que no, o sea, que no sea tanto lo que la BA.2 haga como ha hecho esta o las de antes. Pues bien, resulta que la OMS informó que al 19 de este mes, el 97.4% específicamente de los casos secuenciados en todo el mundo correspondían a BA.1, o sea, Omicron original. Sin embargo, desde diciembre de 2021, la BA.2 comenzó a ser reportada cada vez más en India, en Inglaterra y Dinamarca. Y posteriormente ya se diseminó a otros 43 países abarcando los 5 continentes. Entonces, esta BA.2 se está extendiendo rápidamente y así como la BA.1 superó a Delta, podría ser, no lo sé, Dios no lo quiera, podría ser que la BA.2 en el transcurso de 1 o 2 meses, ya esté reemplazando a B.1 como la predominante a nivel mundial. O sea, es el nuevo capítulo. Ahora, con respecto a esta BA.2, es importante que ustedes estén al tanto que la BA.1 y la BA.2 comparten 32 mutaciones, pero difieren en 28. O sea que la BA.2 tiene 28 mutaciones nuevas, 28 mutaciones más, es la de no terminar. Esto las hace tan distintas como algunas otras de
de la de antes, y se ha sugerido que la BA.2 ya debería de recibir su propio nombre basado en el alfabeto griego. Así como también no sabemos si eventualmente le van a poner que sea de interés o variante de preocupación. Ok. Otra diferencia notable entre la BA.1, que es de la que hablamos, y la BA.2 es que la BA.2, que es la que está ahorita surgiendo, carece de la característica de lesión 69-70, y lo que causa que algunas pruebas de PCR cuantitativas no logren detectar su gen S, que es la porción del gen que codifica la estructura de la proteína espiga. O sea que la BA.2, por eso que le hace falta, podría no ser detectada por algunas PCR, por el hecho que le falta la de lesión 69-70 presente en la BA1, pero ausente en la BA.2. Y por esto, resulta que la BA.2 ha resultado con el apodo de Stealth Omicron o Omicron clandestino, porque a pesar de que está presente, como le falta esto, algunas PCR no la detectan y se pasa desapercibida. A mí me gusta más desapercibida que clandestina, pero esa es la traducción oficial. Estas diferencias pueden dar lugar a propiedades diferentes en BA.2. O sea, de la misma forma que las diferentes mutaciones nuevas en BA.1 la hacen distinta a delta, a gamma, a alfa y al ancestral, de la misma forma las 28 nuevas mutaciones de BA.2 la hacen distinta a BA.1 y a las anteriores, lo cual puede afectar su transmisibilidad, su evolución a gravedad y la eficacia de las vacunas. Ahora bien, hasta el momento, pues, para esta sí definitivamente no hay datos todavía. Hay artículos que se están comenzando a elaborar. Trabajo de campo. En este cuadro ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando el virus. En la parte de allá arriba está el virus de Wuhan, que es el Wuhan U1, el virus ancestral. En donde ustedes pueden ver pues que no hay ninguna mutación porque es el virus base. Luego vino el virus Delta, que es el que nos hizo mucho daño en el transcurso del 2021, y ustedes pueden ver cómo ya tiene varias mutaciones. Luego, el 11 de noviembre del 2021 apareció la variante Omicron en Botswana, específicamente la BA.1, y ustedes pueden ver cómo ya tiene más mutaciones. Y pueden observar cómo está aquí la de lesión 69-70 y cómo esta está ausente ya en la parte de abajo, donde tenemos a la BA.2, la cual presenta más mutaciones, pero no presenta la de lesión 69-70 y hace que se le escape algunas pruebas de PCR. Entonces, es interesante cómo del virus de Wuhan van surgiendo las nuevas Delta, luego Omicron BA.1, luego Omicron BA.2, dependiendo de las mutaciones que vayan surgiendo en cada una de ellas. Mutaciones que cuando están presentes en el gen del virus, provocan cambios en sus estructuras externas, y estos cambios hacen que existan cambios en sus propiedades ante el ser humano, como su transmisibilidad, evolución a gravedad, falla en la detección con la PCR o con los antígenos, así como también en cuanto a las medidas de bioseguridad y de aislamiento. Ahora, esto va que crece. Hubo unas cuantas en Delta, luego otras en la BA.1, hay más en la BA.2, y no sabemos si con el tiempo más van a surgir. Entonces, como dijo la doctora Mira Shan, de la
Agencia de Seguridad de Salud del Reino Unido, la naturaleza de los virus es mutar y evolucionar, por lo que es de esperar que sigamos viendo surgir nuevas variantes. Es de esperar. O sea, si esto va a ocurrir o no, solo el tiempo lo dirá. Así que ahorita estamos viendo a Omicron BA.1. Puede ser que de aquí a 3 meses la que sea más importante en todo el mundo sea la Omicron BA.2 u otra que surja, si es que surgen otras. Creo que esta es la última y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Sí hay preguntas, sí hay algunas observaciones en el chat que son interesantes. Algunas usted ya las contestó, otras son repetitivas. Voy a tratar de hacer un resumen. Okay. Porque hay unas que son más comentarios que están bien, pero ya se contestaron, ¿verdad? En primer lugar, felicitaciones mayoritariamente. Hay una pregunta aquí interesante. Dice, excelente ponencia. Quisiera saber si puede coexistir la infección Omicron con la de otras variantes. Esa es una pregunta. Excelente ponencia, dice. ¿Es posible la coinfección con 2 o más variantes? Sí pero hasta donde yo conozco, doctora, no hay ningún estudio a la fecha que nos exprese que se ha dado, ¿verdad? Pero la capacidad existe, tal así como con otras infecciones. Sí. Como en el dengue, por ejemplo, que puede existir la coinfección entre el dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces, sí puede, pero todavía no se ha detectado, pero de que se puede, sí se puede. Sí. Hay preguntas acerca de que las pruebas COVID son negativas aún cuando el cuadro clínico está instalado, y ya usted ya explicó por qué. Muy bien, ¿verdad? Porque algunos laboratorios no hacen toda la exploración de todas las proteínas, y eso puede generar indetectabilidad, ¿verdad? Sí. Y hay un comentario aquí que me parece muy interesante, sobre todo por su preparación como especialista en el área de infectología y también por ser epidemiólogo. Aunque es difícil decirlo, pero me gustaría conocer su punto de vista respecto a lo que menciona, permítame, a lo que menciona, dice, respecto a que el estado de emergencia provocado por la pandemia podría llegar a su fin este año, de acuerdo al comportamiento actual de los casos y lo que se observa con Omicron. ¿Cómo ve el panorama para los próximos meses? Ok. Lo que yo pienso es que la luz del túnel todavía no se ve tan cerca. Yo pienso que con este virus no se sabe qué es lo que va a pasar. Es un virus que tiene muchas capas, completamente impredecible en cuanto a qué es lo que continúa, cómo se va a comportar, si esto ya se va a terminar en 3 meses o en 6, o si va a seguir por 3 años. O sea, es algo que no se sabe. Sí. Es un virus sumamente complejo. No hay respuesta franca para esa pregunta. Sí, yo quisiera agregar algunas cuestiones al respecto. Creo que endémico no significa inofensivo de ninguna manera, y las suposiciones optimistas está bien, pero ponen en peligro la salud pública. Es decir, los formuladores de políticas deberíamos actuar ahora para dar forma a los años venideros. La palabra endémica se ha convertido en realidad en una palabra mal utilizada durante la pandemia,
y muchas de las suposiciones han sido erróneas al respecto, ¿verdad? Fomentan más la complacencia por tratar de resolver y darle fin a la pandemia. Pero una infección endémica de ninguna manera significa inofensiva. Y el coronavirus, por las características que está teniendo, ha llegado para quedarse por un gran rato. No sabemos cuánto tiempo. Poco después de que surgiera y se propagara la variante alfa a finales del 2020, todos suponíamos que se iban a suprimir las otras variantes, pero vemos que han habido infecciones de las otras variantes también. De modo que la inquietud de que si no hay transmisión de las otras variantes, creo que aunque no son dominantes, coexisten. Existen. Así es. Y un mismo virus podría en realidad causar infecciones endémicas, epidémicas o pandémicas, dependiendo de varias cosas, de la interacción y el comportamiento con la población, de las medidas que se están tomando, de la estructura demográfica, de la susceptibilidad personal de cada una de los sujetos y de la inmunidad, que en este momento ha cobrado una importancia por demás muy grande. Todas estas cuestiones vinculadas a las decisiones geopolíticas hacen más complejo el comportamiento de una infección global como esta, que no es la primera pandemia del mundo, pero que ha tenido características sumamente diferentes por la globalización a las anteriores hasta ahora vistas. Trascendental para la historia de la humanidad, lo que esta pandemia está impulsando en el desarrollo científico, pero también cómo ella ha interaccionado con la toma de decisiones desde el punto de vista geopolítico. Lo dejo en la palestra como para que la gente piense en esta cuestión y en su protección individual y en la responsabilidad que tiene para no diseminar esta infección dentro de su hogar y no tener muertes para sujetos susceptibles por el simple hecho de no tener medidas de bioseguridad. Hay otro comentario aquí muy interesante que dice: ¿podría explicarnos por qué los pacientes, incluso después de 14 días, siguen reflejando pruebas positivas? Así. Eso es algo que se vio desde el 2020 y lo que ocurre es que en esa persona aún hay trazas de RNA del SARS-CoV-2, que son trazas que se ven en el examen, pero el individuo ya no es infectante porque ya no hay SARS-CoV-2 completos, sino que son trazas de RNA nada más. Son y por eso es que, de virus. La PCR continúa siendo positiva por 14, 21 días, pero el individuo ya no es infectante, solo es que aún quedan trazas o residuos del virus, específicamente su RNA. Eso es todo. Eso, exactamente. Estos fragmentos virales son los que nos hacen a veces confundirnos, ¿verdad? Con respecto a que hay una infección activa, cuando sabemos por clínica y por la historia y el comportamiento de la enfermedad que ya no hay capacidad para infección. ¿Cuál es el tratamiento estandarizado que utilizaría para un paciente Omicron? A la luz de la evidencia científica, doctor. Sí. Bueno, miren, ya sea para esta variante o para las otras, lo que se utiliza son anticuerpos monoclonales en los primeros 7 días de enfermedad, si el paciente y el país tienen la capacidad. Eso como número 1. Y número 2, cuando ya desarrollan bronconeumonía y están en el hospital y se ponen mal, entonces cualquier anticuerpo que sea anti-interleucina 1 o anti-interleucina 6, así como corticosteroides. Eso es lo que a la fecha hay evidencia que son efectivos. Anticuerpos monoclonales los primeros 7 días, específicamente los primeros 5 días, y si se ingresa es tocilizumab y corticosteroides. Aparte de todo el manejo de base que hay que darle, que si el oxígeno, que si la ventilación, que si intermedios, que si UCI, etc. El remdesivir, que está aquella cosa que si sirve, que si no sirve, la evidencia sugiere
que no es útil para el tratamiento de SARS-CoV-2, independientemente sea Omicron o otra cepa. Otra variante. Sí. Remdesivir, definitivamente, hasta la fecha, la evidencia nos expresa que no es útil. Y si lo fueran a utilizar, es útil, entre comillas, en los primeros 7 días. Pero yo sé de personas que lo ocupan y el paciente ya lleva en el día 10 o 12. Esto no tiene ningún sentido porque el remdesivir es para la replicación del virus y entre el día 10 y 12 el virus ya no se replica. Claro. Definitivamente. Hay una pregunta aquí que usted ya la contestó, pero yo considero que es útil que volvamos a enmarcar este conocimiento. ¿Cómo sé yo que es Omicron la variante que tengo? Digo, por cuestión de aislamiento o es solo por los síntomas que vamos a hacer el diagnóstico. ¿No da mucha gravedad la enfermedad? Bueno, número 1, lo que se ha visto es que da menos signos y síntomas, menos graves por menos tiempo, gracias a Dios. Y por otro lado, una prueba no es capaz de decirle a usted que la variante es Omicron o es Delta. Solo le dice de que está positivo para SARS-CoV-2. La única manera de identificarlo es secuenciarlo, ¿verdad? Correcto, solo secuenciándolo, lo cual es harina de otro costal. Podemos presumir clínicamente por su comportamiento que se trata de Omicron, pero la única forma es secuenciarlo. Y Es para correcto. aclararlo y decirlo aquí, el comportamiento clínico es muy similar a lo que están describiendo en lugares en donde se ha secuenciado. Nosotros hemos secuenciado a lo largo de la pandemia varias veces. La última hasta el 13 de diciembre. Y del 13 de diciembre en adelante ya se están procesando pruebas en este momento. Sí. Entonces, por lo que se ha visto en estos últimos, digamos, 2 a 3 semanas, por el hecho de que va rápidamente, de que se pasa de una persona a otra rápido, que se enferma toda la familia, todos los primos, y que cada día caen más y más y más, pero son leves, podemos inferir que se trata de Omicron, pero todavía no lo podemos asegurar. O sea que por cuadro clínico podemos tener la sospecha, esto a lo mejor es Omicron, pero todavía no lo podemos confirmar porque los procesos de secuenciación están en proceso, valga la redundancia. Preguntan aquí, ¿Omicron es 100% sintomático? ¿No hay asintomáticos? Excelente pregunta. Tal como las otras, como la de Wuhan, como la alfa, la gamma, la delta y la beta, como todas ellas, Omicron puede causar infección asintomática. Igualito, puede haber asintomáticos, sintomatología leve y en menos frecuencia, moderada y grave. Sí. Gracias a Dios que la mayoría son leves, pero pueden haber asintomáticos y estos asintomáticos pueden infectar. Exactamente. ¿Con qué frecuencia, preguntan aquí, se están viendo manifestaciones tipo CRUP en niños con COVID? Fíjese que tengo unos compañeros en el hospital de San Miguel que me comentaron esto, pero la frecuencia exacta de esa expresión no la tengo, pero sí se puede dar, porque como les dije, el virus tiene muchas capas, es muy complejo y puede afectar a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y eso incluye a la tráquea e incluye a las cuerdas vocales. Por lo tanto, un CRUP perfectamente puede ser la manifestación clínica de un COVID y puede ser la manifestación clínica de un Omicron, pero no quiere decir que sea solo de esta variante, sino que pudo haber sido dada por las anteriores. Sí, claro. Hay otra pregunta que dice, ¿se ha documentado si con esta variante en pruebas de control resulte persistentemente positivo?
primero tenemos que determinar si El en término. efecto ya está aquí. Y cuando Sí, ya se determine eso, le podremos contestar esa duda. es correcto. Pero yo pienso que sí, así como con las otras, lo que va a ocurrir con esta es que van a existir trazas del SARS-CoV-2 aún a los 14 o 21 días y las pruebas pueden estar persistentemente reactivas. Sí, sí. En- Pero hay una pregunta aquí de diga, pediatría. Dice, si mi hijo está positivo e inició síntomas hace 7 días, ¿cuándo le puedo aplicar la tercera dosis de vacuna? eso depende si fue una enfermedad leve, moderada o grave. Si la enfermedad fue leve, dicen los CDC que no hay que esperar ni un día. Si la enfermedad fue más o menos, hay que esperar 15 días. Y si la enfermedad fue grave y estuvo en el hospital y le pusieron plasma o anticuerpos o lo que usted quiera, o sea, estuvo mal en la UCI, etcétera, 3 meses. O sea que depende de si fue leve, moderado o grave. Si fue leve, los CDC dicen que no se tiene que esperar nada, aunque acá creo que tienen la orden de esperar de 2 a 3 semanas, aunque los CDC dice que nada. Cuando es más o menos 15 días y si estuvo grave y se usó plasma, 3 meses. Sí, así es. Hay un montón de preguntas. Dice, buenas tardes. Usted puso la curva. ¿Cuánto tiempo dura la curva de Omicron en subir y bajar? Es decir, es una pregunta que en tiempo real no la podemos contestar, No. pero usted dirá, doctor. Bueno, yo pienso por lo que se ha visto que andará ahí entre los 30 y los 45 días, máximo dos meses. Sí, claro. En Es comparación con posible. los otros que duran 2, 3, 4, 5, 6 meses, creo que esta es más corta, por lo que se observó, que el pico llega rápido y luego baja. Yo Como creo que sí, yo pienso que o sea, un promedio de 60 días es una respuesta que por el momento se les puede dar, aunque hace falta que pase un poco más de tiempo para estar con la certeza. ¿Hay algo otros comentarios no relacionados? Preguntas sobre si tenemos proyecciones de flurona, pero el tema es Omicron ahora, ¿no? Sí, Para todos los que están solicitando que se grabe la conferencia está siendo grabada. Y como dije al inicio, de las 48 ponencias del año pasado, todas están colgadas en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, y también esta va a ser colgada también. Es decir, todas las conferencias a las que ustedes quieran acceder, pueden encontrarlas. Hay siempre comentarios sobre el manejo, pues tal como lo ha dicho ya usted, el manejo pues corresponde a lo que ha descrito sobre el uso de anticuerpos monoclonales, y me gustaría que volviera a hacer un énfasis, un resumen sobre el manejo de qué podrían hacer en el primer nivel si detectan pacientes, cómo corresponde manejarlos. bueno, si la enfermedad es leve, lo que se tiene que hacer es que se le trata como un catarro común, con acetaminofén, con reposo y líquidos. Y dependiendo de la sintomatología, si hay tos, antitusivo. Si hay moco, congestión nasal, con un antihistamínico. Y hasta ahí, acetaminofén, Claro. reposo, líquidos, antitusivo, antihistamínico. Manejarlo como una gripe, como un catarro. Ahora, si ese paciente entre el día 8 y 10 se complica y se va al hospital y hay bronconeumonía, ya sea leve, moderada, grave, ahí ya entran en juego otras instancias, como lo son hasta la fecha el tocilizumab, el cual se usa más que todo cuando la PCR está bastante alta,
y los corticosteroides, que son los medicamentos que tienen completa luz verde en el manejo del SARS-CoV-2 cuando estamos ya en hospital, no cuando estamos en catarro común, ¿verdad? Claro. Y el Remdesivir, la evidencia a la fecha sugiere que no es útil ni cuando se supondría que es útil, que es del día 1 al 7, y por supuesto no es útil después del día 8. Entonces, básicamente eso. Y hacer un último comentario. La ivermectina, en base a la evidencia existente en el mundo, no tiene lugar en absoluto en el manejo de COVID-19, ni en su profilaxis, ni en su tratamiento. Lo mismo que la hidroxicloroquina, la cual se comenzó a usar en el 2020 y con respecto, pasó el tiempo y se vieron todos los estudios, también se vio, al igual que la ivermectina, que no tiene ningún uso, ninguna eficacia, ni como profilaxis, ni como tratamiento de esta enfermedad. Sí, muchas gracias, doctor. En realidad, muy enriquecedora, muy actualizada su conferencia. Quiero cerrar esta primera conferencia, esta conferencia inaugural, dando un mensaje adicional que tiene que ver con que la mejor manera de evitar que surjan más variantes y sobre todo más peligrosas o más transmisibles es detener la propagación sin restricciones, y eso requiere muchas intervenciones integradas de salud pública, incluida de manera muy crucial la equidad de la vacuna en el mundo, porque mientras no logremos tener tasas de vacunación óptimas en todas partes del mundo, mientras África no esté vacunado, estamos en peligro todos. Mientras Asia no esté completamente vacunado, estamos en peligro todos a nivel global. Cuanto más se replique un virus, mayor va a ser la posibilidad de que surjan variantes problemáticas o muy problemáticas en este caso. Pensar pues que la endemicidad es leve o es inevitable es erróneo, es peligroso, expone a la humanidad a muchos años más de la enfermedad. De modo que el mensaje ahora es seguir nuevamente insistiendo en las medidas de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento social, mascarilla, que es efectivo. Eso es lo que está demostrado con evidencia científica que tiene por las características de propagación del virus efectividad, como lo ha dicho el doctor ahora. Las siguientes ponencias van a ser interesantes. Les invito a la próxima, el estado del arte de las medidas de bioseguridad, por nuestra jefe de la unidad de investigación, y luego vienen más interesantes conferencias sobre COVID-19. Sean todos muy bienvenidos de nuevo a este ciclo de conferencias. Tengan buenas tardes y éxitos para este año.